Alex de Minor derrotó a Alejandro Davidovich Fokina por 5-7, 6-1 y 7-6 y es el nuevo campeón del ATP 500 de Washington. ¿Qué partido? La verdad es que va a ser un partido muy duro para uno, va a ser un partido más que consagratorio si no lo fueron antes para el otro, pero yo creo que ambos nos dieron un partido muy bueno. Davidovich Fokina y Alex de Minor, yo creo que hay que aplaudirlos porque hicieron un partido muy bueno con muchas emociones y es una lástima que para uno, ¿no? Como es Davidovich Fokina, no pueda conseguir ese tan ansiado título. Ya es la cuarta final a nivel ATP que llega. Había llegado a la final de Monte Carlo en 2022, llegó a la final del ATP 250 de Delray Beach contra Kekmanovic. A la semana siguiente jugó la final del ATP 500 de Acapulco y pierde contra Tomás Mahach. Y ahora pierde contra Alex de Minor en el ATP 500 de Washington. Y es una derrota bastante dura porque vuelve a tener tuvo tres match points, no triple consecutivo, pero sí tres match points. No los pudo concretar, había sacado también para partido, para campeonato, más que para partido, y tampoco. Eso también igual, ojo, no le quiero caer claramente la responsabilidad a Davidovich Fokina porque es un jugador con una calidad muy buena que claramente tiene esos altibajos y podríamos decir que es normal, entre comillas, si bien en ese nivel se le exige mucho más. Alex de Minor hizo un muy buen partido y hizo lo que tenía que hacer. En los puntos cúlmines fue cuando más apareció. Con hay un match point que salva con un revés muy bueno y la verdad es que sería faltarle respeto a él si nos centramos en los puntos que se perdió a Biochokina. Pero más allá de eso, el partido tanto del español como del australiano fueron muy buenos. Nos entregaron un ritmo bastante frenético, si bien en el segundo set quedó medio desdibujado porque se llevó de Minor el set con bastante autoridad. El primer set y el tercer set fueron de tenis bastante alto, golpe, golpe, rallies largos, varios winners, sobre todo de Fokina en el primer set. El revés que tiene, el revés paralelo, es letal. Fue letal y claramente yo creo que fue algo bastante, ¿cómo decirlo? Fue un punto de inflexión, ¿no? Para ese primer set, pero es una lástima. Como vuelvo a decir, es una lástima para Davidovich Fokina que se quede a la antesala, digamos, de su tan ansiado título. Y por parte de Alex de Minor, que vuelve al top 10, felicidades al australiano, que es donde yo creo que se merece. Claramente no lo vas a ver ganando a los top como Yannick Sinner, como Carlos Alcaraz, como Novak Djokovic. Entiendo de que quizá no le da ese nivel, no, nunca pudimos ver el salto verdadero del australiano, pero estos títulos te lo gana con mucha autoridad. Y la verdad es que más que merecido, no salía campeón desde el año pasado, que había salido campeón de un ATP 250 en Hertogenbosch, en césped, o sea, pasó tiempo y el tipo siguió luchando, no bajó los brazos y bueno, acá tiene su recompensa, el ATP 500 de Washington y veremos qué va a hacer en el Master 1000 de Toronto, porque ya está, ya empezó y si bien vamos a hablar de eso más adelante, es un golpe en la mesa para decir, estoy acá, yo también soy top 10, porque como repito, vuelve al top 10, así que veremos qué tal. Por parte de Davidovich, más allá de lo que dije, hizo un gran torneo, yo creo que va a estar bastante satisfecho por lo conseguido, ¿no? En este torneo, si bien esta final va a doler, le ganó a Taylor Fritz en cuarto de final, a Ben Shelton, es un tenista muy bueno. Ojalá que, de verdad, ojalá que pueda encontrar esa tranquilidad en los momentos más importantes, sí, esa calma, porque la verdad es que el apuro, los nervios y que de Minor también juega, le llevaron muy en contra, lamentablemente. Así que veremos qué tal con Davidovich Fokina, pero la verdad es que yo estoy muy contento con esta final, porque siento que va a ser una final de ATP 500 recordada. Han pasado ATP 500, se recordarán menos o más, pero esta la verdad es que se va a recordar. Así como alguien va a recordar estas 2 semanas que tuvo en polo ladrillo. ¿Por qué? Bueno, Alexander Bublik se consagró en Kitzbühel frente a Arthur Cazó por 6-4 y 6-3 y la racha que está teniendo Alexander Bublik en polo ladrillo no tiene ningún tipo, no de sentido ya, sino que traspasa el sentido porque un jugador que lo hemos charlado cuando llegó a cuartos de final, que justamente había vencido a Alex de Minor en octavos y había dicho que odiaba el polvo al ladrillo, es cuando mejor está jugando. La verdad es que sí, está jugando muy bien. Está teniendo, bueno, siempre tuvo esos puntos fantásticos, ¿no? Pero
está jugando realmente bien. ¿Por qué? Porque bueno, consigue 2 títulos en 2 semanas. En Gastad, lamentablemente, venció a Juan Macerúndolo. Pero ayer, el día sábado 26 de julio, la verdad es que hizo un partido muy bueno, muy bueno. A mí lo que me sorprende sobre todo es la facilidad de los golpes que tiene. Porque cuando hace un drop, por ejemplo, claramente no te lo esperás, ¿no? Pero lo hace con una facilidad, lo hace desde el fondo de la cancha y lo hace tan preciso que decís, no puede ser que este tipo no sea top 15. Eh, pero bueno, ya tercer título a nivel ATP para Alexander Bublik este año. Se había consagrado en Halle, en césped, ganó en Gastad como ya había dicho contra Juan Macerúndolo y consigue este título. Muy buen partido por Alexander Bublik, muy buen torneo en general, que me parece encima muy inteligente que se haya bajado del Master 1000 de Toronto porque necesita claramente un descanso. Yo creo que nos dio una pincelada justamente de ese cansancio cuando realizaba demasiadas dobles faltas. Pero nada, la verdad es que impresionante. Sí me gustaría también remarcar a Arthur Cazaux, el francés que claramente sufre muchas lesiones y por fin está encontrando un poco de regularidad, así que también felicidades por él obviamente, porque llegar ya a una final de ATP 250 no es fácil y encima rompe ya la barrera del top 100, creo que se posiciona en el top 75, así que muy bien por el francés que tiene una calidad de sobra, tiene un muy buen tenis y yo creo que se va a sentar en el circuito si está muy sano, así que bueno, veremos qué deparará el futuro para Arthur Cazaux. Muy bien por Alexander Bublik y no fue la única final de ATP 250 que tuvimos porque en UMAG, en Croacia, Luciano Garderi derrotó a Carlos Taberner. La verdad, Luciano Garderi, otro, es increíble, pero este nos sorprende tanto porque no es un jugador bien de polo ladrillo. Consigue su tercer título ATP también este año. Tiene más títulos que Lorenzo Musetti, pero al margen de eso, consiguió el ATP 250 de Marrakech, que había vencido a Talon Griekspur. Consigue en Basta también otro título y ahora consigue en UMAG. O sea, es impresionante lo de Luciano Garderi, el italiano, porque es italiano. Si bien claramente después se debate, bueno, no se debate, pero nació en Argentina, es italiano, hay que respetarlo. Consigue su cuarto título ATP en general, porque había ganado en Córdoba en el 250 del año pasado. Y la verdad es que Luciano Garderi, impresionante. Un jugador bien de polo ladrillo y estos puntos le vienen de manera sensacional porque en pista dura el año pasado no nos dejó con buenas sensaciones, así que tener un colchón de puntos bastante importante que si bien después el año que viene te vas a preocupar tal, nada, le sirven muchísimo. Bien por el italiano que no puedo agregar nada más que eso, que consiguió su tiro, encima la final la ganó de una manera muy sólida contra un Taberner que derrotó, es que lo derrotó muy bien, 6-3, 6-3 y ya está, sin ningún tipo de sorpresa, así que muy bien por Luciano Garderi. Estoy haciendo literalmente un repaso general porque la verdad es que tuvimos bastantes finales, ¿no? ATP 500 de Washington, de Kitzbühel y ahora de UMAG, y nos quedó también la WTA 500. Leila Fernández consigue justamente el WTA 500 de Washington que derrotó a Ana Kaniskaya, que también no voy a hacer mucho énfasis, pero el score no miente, 6-1, 6-2 y de una manera muy buena. El servicio hoy me la pasé viendo tenis y con gusto, justamente con gusto porque es el deporte claramente que acá se habla y que más me entusiasma. Entonces la canadiense que nada, con el servicio estuvo muy sólida, no se puede tampoco descifrar tanto del partido porque el score la verdad es que no miente, pero casi tuvimos una final entre Emma Raducanu y Leila Fernández, así como dato. La última final había sido en el US Open que se lleva justamente Emma Raducanu, pero bien por Leila Fernández que ahora va a tener que ir a WTA 1000 de Montreal y veremos qué tal lo hace. Pero otra historia que nos dejó justamente la WTA 500 de Washington fue la de Venus Williams, que volvió al circuito, que le ganó a Peyton Stearns en primera ronda. ¿Y por qué remarco a Venus Williams? Bueno, justamente porque tiene 45 años, una jugadora que no hace falta describir, ¿no? Su palmarés habla por sí mismo, fue número uno, ganó varios Wimbledons y es una jugadora que a Peyton Stearns no sabías quién era la que había dejado de jugar en el circuito. Porque estamos hablando de una jugadora, la estadounidense, no hablo de Stearns, es una jugadora muy buena. Me acuerdo que en el WTA 1000 de Roma hizo lo que quiso, o sea, contra Paulini, la verdad es que había jugado muy bien.
pero Venus Williams sacó la experiencia. Es verdad que la movilidad claramente no se iba a mover porque tiene 45 años, pero el servicio, el drive fueron impresionantes. Sí que es verdad, después cayó en segunda ronda, pero mucho mérito para Venus Williams. La verdad es que justamente nada que ver, pero traigo a colación de que está la película de King Richard, ¿no? Yo no soy cinéfilo, pero es una película que habla sobre el padre de las Williams y justamente del ascenso de Venus Williams, de lo que lo lleva a hacer después su debut, ¿no? Contra Arantxa Sánchez Vicario, que cae. Entonces, la verdad es que la recomiendo porque fue una muy buena película, pero nada, quería traerla a colación. Y nada, la verdad es que estoy muy emocionado de volver porque había tomado un descanso. Tenemos ya el Master 1000 de Toronto y estoy muy emocionado. Si bien hay muchas estrellas que claramente faltan, como Yannick Sinner, como Carlos Alcaraz, como Novak Djokovic, como Jack Draper, Tommy Paul. O sea, hay muchas bajas. Grigor Dimitrov, pero bueno, ese ya se sabía. Hay muchísimas bajas en el Master 1000 de Toronto, pero yo no tengo desazón por no verlo, sino que tengo ganas de ver a alguien nuevo, alguien que de verdad se haga cargo y que diga, acá estoy yo también estoy para competir contra los grandes. Si bien hemos visto declaraciones como el de Medvedev, que yo había hablado de Zverev, de Rublev, ¿no? Que dicen que, bueno, ya estoy un poco cansado de que ganen Alcaraz y Sinner, bueno, pero hay que demostrarlo. Rublev no lo pudo demostrar, por ejemplo, en los Cabos, ni siquiera. Entonces yo estoy muy expectante de ver quién puede ganar el Master 1000 de Toronto. Porque es un título, es un Master 1000. El año pasado lo ganó Alexei Popirin en Montreal. Y claramente no dio al... Fue un título, una semana soñada, la de Alexei Popirin, pero no dio para más, ¿no? Si bien venció a Djokovic en US Open. Me gustaría ver a alguien, no voy a mentir, me gustaría ver un Holger Rune, por ejemplo, que dé el salto, que realmente dé el salto y que dejen de hablar en conferencia tal y pongan lo que tienen que poner en la mesa. Entonces, la verdad es que estoy muy emocionado por este torneo, al margen de los tenistas que quedaron fuera, ¿no? Que tuvieron sus bajas por distintos motivos, ya sea por descanso, ya sea por lesión. Draper decía que la verdad es que tenía una lesión que cargaba en el hombro izquierdo, si no me equivoco. Así que veremos qué tal. Yo por lo pronto me despido. Espero que estén muy bien. Me alegra volver. Nos vamos a estar viendo la semana que viene con más tenis. Y esto es en la línea del tenis, así que no mucho más que eso. Muchísimas gracias a todos y nos estaremos viendo la semana que viene.